Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, prima, ¿cómo estás? Qué gusto. Hoy tenemos un programa muy importante, muy especial. Vamos a hablar ¿de quién? De Pedro Pacho. Pues mira, le puse esto porque me dijiste que soy judío, así que bueno, y pues dije, bueno, pues vamos a ver. Sobre todo porque, muy bien, Sujene, y ella, pues en tu programa Buscando Ancestros, me encanta. Y probablemente, pues el primero que hicimos con Fedo fue el de don Pedro Michel Corona, y mis raíces que me llegaban hasta, ¿dónde? Carlo Magno, Carlo Magno, ¿verdad? Carlomagno, Carlo sí. Magno. Y el segundo fue mi mamá, porque a ti siempre te interesa saber sobre el Menegildo Galeana, pero nunca pensaste que uno de tus primos era descendiente del Menegildo Galeana. Y Claro. ahí me hizo una sorpresa que me impactó a mí, que me dijiste que pertenezco a judía, sefardí, creo que lo que dijiste. Sí. Y me quedé pensando, wow, ¿qué es un judío sefardí? ¿Qué son los judíos sefardíes, no? Porque, y luego practicaste que tú hiciste un trámite donde ahora ya eres ciudadana europea a través de de una restauración de la ley de Land. Y, wow, pues qué bonita situación hay porque prácticamente yo no estoy conectado por medio de la Liana, pues creo que me dijiste que se cruza con una de mi papá, pero realmente las líneas se viene del señor don Pedro Michel Corona. Pues es que Realmente muchos Godoy Michel Corona. Pedro Uh-huh. Michel Corona, sí, pero también tu línea Godoy es muy interesante porque es la que te lleva, bueno, también seguramente la otra de Pedro Michel Corona te lleva a Don Pedro Michel. Pacho, pero los Godoy te llevan directamente con los Aro, con las familias Aro, y con Pedro Pacho. Mm. Pues yo quería dar un poquito una introducción de todo esto, ¿verdad? Quisiera hablar un poquito de la importancia de que tenemos en México como para poder entender esto. Cada país tiene la obligación de reconocer y preservar su patrimonio nacional, ya sea histórico, arquitectónico, industrial, artístico, científico, pero muy importante que en México nos falta genealógico y familiar, para evocar, explicar la vida de los ancestros y reconocer la identidad propia de cada persona, la nacional y la mundial. Vivimos en un mundo intercultural y el término intercultural como adjetivo se aplica a formas de relacionarse, ¿verdad? Como sustantivo se refiere a perspectivas ideológicas, políticas. Y en México tenemos un gran conflicto de identidad porque con la colonización y el adoctrinamiento católico hemos perdido mucha de nuestra identidad. Las catedrales e iglesias se construyeron sobre las pirámides. Con esto no quiero decir que México sea indígena exclusivamente. Eso sí, cada mexicano tiene una gran posibilidad de tener una línea indígena, pero no es lo que nos trajo el día de hoy a platicar aquí de genealogía, que buena falta nos hace para poder entender tanto de nosotros mismos. Vamos a hablar de Pedro Pacho y las familias que llegaron en la época de la colonia, que no solo eran españoles, un gran número eran portugueses. Y como algunos que hemos estudiado la lengua portuguesa, sabemos que el portugués y su forma de hablar tenía un origen judío. Es muy diferente falar portugués, no mueven casi la boca, un portugués. Y cuando un brasileño falar portugués, o sea, es muy diferente y ellos hablaban así para esconder su identidad. Entonces, quiero hablar de estas familias que pues la verdad es que te agradezco a ti mucho porque mucho me ha ayudado, me has empujado a buscarlas, pero estas familias que llegaron tenían muchas cosas que los hacían únicos. De entre ellas, varias, era casar sus hijos e hijas en el grupo identificado como el de los nuestros. Por eso, tú tienes Galeana, tienes muchos apellidos que se repiten. Y como estábamos platicando también, o hemos platicado de mi abuelo, Luis Saldívar, pues estas familias se casaban entre primos. Entonces, sí, que mi abuelito que te contaba que mi abuelo Luis era un médico forense que pues fue importante en su tiempo porque está en los libros de medicina
Y bueno, hablaremos en otra ocasión de los Saldívar. Pero yo quiero hablar un poquito. Bueno, pero acuérdate, con Pedro Michel Corona y Godoy y Saldívar estamos muy unidos en Sí, nuestras raíces judías. exacto. O sea, hacia Pedro Pacho y luego me platicaste. Pero me llamó la atención mucho, por eso te pedí este programa, porque muchos de nosotros no tenemos como yo, por ejemplo, lo expliqué con mi tío Alfredo y contigo, que no tenemos idea de la magnitud de nuestras raíces. Creo que cuando nacemos, como tú acabas de decir, nacemos, estamos buscando esa identidad, estamos buscando esa personalidad. Y de repente tenemos ciertas cosas que decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo así de esta manera? Y tú me acabas de decir que en México, lo que platicaste de Brasil, los portugueses, ¿cómo hablan? Es porque estamos buscando una identidad ancestral o una identidad personal. Y creo que saber tus orígenes es muy importante, que soy judío sefardí y mi ADN prueba que sí soy judío también. Pues imagínate, me quedé con la sorpresa de que, wow. Y la verdad, si conocido o hecho mi ADN o mi trofeo, yo no hubiera sabido nada de mis orígenes, realmente. No hubiera sabido nada. Porque aunque me encontraba ancestros milagrosamente, ninguno de ellos tiene la profundidad genealogista como tú. Tú tienes una Universidad de Córdoba, Sí, ¿sí? estudié Tienes en la un universidad. grado de la Universidad de Córdoba. Sí, sí. Pero me enseñas un certificado de genealogía, que creo que lo van a pasar ahorita en el programa. Sí. Entonces, creo que lo que nos vas a decir hoy, Yuri, es muy importante porque pues, ustedes tienen los créditos para hacer esto. Y hasta lo de Manuel Godoy me sorprendió lo que me compartiste, que vamos a hacer otro programa de él, exclusivamente para él. Pero todo esto me abraza con todos los, como lo que vas a decir, con todos los apellidos que me representan, o nos representan a ti y a mí, ¿verdad? Sí, Entonces, pues continúa. No que te haya interrumpido, pero es que la verdad me gusta, me vestí con la equipa. Entonces, restaurando mi ancestría europea a través de la comunidad israelita de Portugal y España. Y pues para mí, que soy hasta judío, me quedé todo y que un descendiente mío de hace 500, 600 años tiene una conexión muy especial conmigo en nuestras líneas, con nosotros, más que nada, con nosotros en nuestras líneas. Entonces, disculpa que te haya interrumpido, pero lo que es importante que la gente sepa que aquí no vamos a hablar, porque lo que tú me platicaste, te dije, a lo mejor puedes ir para mucha gente, sobre todo la católica, ¿sí? sí, pues Aquí no vamos a hablar, aquí es no muy vamos a hablar de religiones, sino algo de histórico, porque al nuestro final origen, es nuestro origen. es origen histórico nada más. ¿Mm? Exacto, eso es lo que a México nos hace falta poder entender. Creemos que solo vinieron españoles y vinieron portugueses y vinieron judíos. Claro que en esas épocas, en 1560 y todas las épocas que empezaron a moverse, claro que vinieron desde antes, pero con Alberto del Canto, Vicente Salívar y Reza, que fueron, es que ya ves que fue la Nueva Vizcaya, que era Sinaloa, Chihuahua, el nuevo Reino de León, que era ¿cómo se llama? Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, y también está la Nueva Galicia, que es parte de Nayarit, Jalisco. Entonces, todas estas, pues ahora sí que comarcas interesantes de donde se empezaron a poblar, tenían características, pues ellos vinieron de alguna manera juntos. Entonces, a través de las investigaciones que he hecho de las familias que han aplicado la ciudadanía, pues muchos aplicaron a la ciudadanía o aplicamos a la ciudadanía española y portuguesa por nuestra ancestría, ¿verdad? Entonces, yo me aventé. Yo sí he tenido clientes hasta de Sudamérica para buscar sus ancestros, pero en México he encontrado una vez don Jorge Salazar, de Allende, Nuevo León, me dijo, oye, Yuri, las familias de Nuevo León están relacionadas aquí con Allende. Y yo dije, no solo con Allende, los mismos Saldívar de Nuevo León son los mismos Saldívar de acá. Y las mismas familias que están del nuevo reino de Galicia y de la Nueva Vizcaya, lo que yo decía hace ratito, se casaban entre ellos. Entonces, poder comprender esto como mexicanos nos va a ayudar mucho para poder comprender nuestra identidad.
la Iglesia Católica llegó y pues puso pues, de alguna manera las iglesias arriba de las pirámides. Nos han querido tapar nuestra identidad, hay mucho conflicto. Tú pregúntale a cualquier mexicano quién es tu abuelo, no saben, quién es tu bisabuelo, no saben, cómo se llamaba, no saben, qué hacía, no saben. Entonces, para empezar, ni siquiera la palabra México. Entonces, creo que como mexicanos debemos mucho comprender nuestra historia. Entonces, yo quiero platicar, a ver, espérame, que de la presencia judía. Hay varias cosas. Como vamos ahorita a tomar el tema de Pedro Pacho, vamos a hablar que es muy conocido que en Nuevo León, pues Nuevo León las familias se casaban entre ellos y nos decimos primos, pero muchos desconocemos la presencia judía en los Altos de Jalisco. Entonces, estas familias hacían muchas cosas curiosas o diferentes que podrías decir, no, pero la carnita de Michoacán, que también incluye de alguna manera esta zona de Nueva Galicia, las carnitas son de Michoacán, pero no eran judíos. Es que precisamente hacían carnitas para que no los descubrieran. Entonces, ahí, ¿sí? No, no, o sea, eso es interesante, o sea que hacían carnitas para que no los descubrieran. Sí. Y eso que para que no los descubrieran, pero eso da a entender para mi teléfono son ahorita, me lo voy a apagar, para fingir que tenían puerco, entonces, ¿no? Lo que estoy viendo. Exacto. Que hacían. Exacto, entonces, por ejemplo, las familias Flores, que puedes decir es un apellido muy común en México, son los Flores que también que se casan con los Rodríguez en Nuevo León, que son los judíos que llegaron a Alberto del Canto, un portugués que llegó a Nuevo León, y las familias en los Altos de Jalisco llegan los Flores Torres a Pedro Pacho. Y ya viste que Pedro Pacho es hijo de Diego Pacho. ¿Y qué le pasó a pobre Diego Pacho? Fue relajado en la Inquisición. Relajado quiere decir que fue muerto en la hoguera o fue muerto en el potro. Sí, entonces, en todas estas familias que desconocemos el origen, puedes decir, pero van siglos de catolicismo. ¿Tú crees que Sor Juana Inés de la Cruz era, qué, católicas siempre su vida? No. Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, no, son de las mismas familias de nosotros, son de los Garza. Entonces, todas estas familias de Teocaltiche, que son muy importantes para México, igual que son de las mismas que se casaron entre ellos, que son los Martín del Campo, los Tellos, los Orozco, los Álvarez, los Tostado, los López de Navarra, los González de Rubalcaba, los Hermosillo, los Alencastro, todos estos, los Michel, por supuesto, que los Michel estuvieron en la Guerra Cristera, fueron muy importantes, pero como los Gómez de Portugal, que hemos platicado tú y yo, los Gómez de Portugal, nuestro queridísimo cantante Jorge Negrete tiene la familia de ancestros de Gómez de Portugal, y esos llegan a, déjame te digo, ahí voy. Llega a Manuel el Afortunado. Gómez de Portugal, Jorge Negrete es nuestro pariente. Claro. Jorge Negrete es nuestro pariente. Claro, tiene las mismas. Él es también de Pedro, o sea, él tiene la misma. Mira, tú tienes los Flores Torres, ¿verdad? En tu línea, déjame ver dónde estás. Voy a compartir ahorita la pantalla. Pero una pregunta, déjame hacer una pregunta. Investigué el Pedro Pacho, nació en Badajoz, España, donde nació Manuel Godoy también. Sí. Y luego me compartiste el Pedro Pacho, ¿él también nació en Badajoz? ¿Pedro Pacho nació en Badajoz también? Pedro. No sabes dónde. Sí, dice que nació en Frenegal de la Sierra, Badajoz, Extremadura, España. Sí. Nada más que, pues, Pedro Pacho vino huyendo. O sea, todas estas familias buscaban certificados de cristiano viejo. Venían con, mucha gente dice que la guerra, somos un poquito revolucionarios. Así que, pues, que tengan paciencia. Pero el viaje de Colón, ¿quién lo pagó?
las familias, estas Santa María, las familias de los Halevi, de los Haro, de los tuyos, de los míos, son las mismas familias que pagaban los viajes, porque ellos venían huyendo de la Inquisición, a pesar de que también tenemos que considerar que nuestras familias, nuestros ancestros judíos en España, ellos pertenecían a la nobleza y ellos de alguna manera tenían los recursos. Hemos sabido siempre que un judío no puede tener tierra porque pues no le ha permitido la historia, pero son muy buenos en bancos, ahorrando, moviendo dinero, entonces son intelectuales, políglotas, o sea, en toda la historia los judíos han tenido que sobresalir en alguna parte, por eso de alguna manera conseguían títulos, compraban títulos, pagaban, hacían y pertenecían, y porque además era gente muy capaz en cuanto a los recursos económicos y a las lenguas, a los conocimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba yo diciendo? Que me la sí. Bueno, no, estamos hablando de Pedro Pacho, estamos hablando de Pedro Pacho. Dinos un poquito, porque mira, tú me hiciste una gráfica que me llega hasta... Y yo me quedé, y empieza desde Don Pedro Michel Corona, y además si te ponen la gráfica van a ver cómo se extiende. Me dijiste de Benigna Godoy, obviamente nos cruzamos y con Saldívar y los demás que acabas de mencionar. Y lo que me impactó bastante es que soy directo, y tú también, o sea, somos directos de él. Y lo que prácticamente compartes que su papá sufrió de la Inquisición, a mí me tocó mucho, porque imagínate, primeramente, un judío sefardí, como tú me explicaste, es un judío que fue a la Inquisición en el Portugal y España, y ellos prácticamente tuvieron que huir a una tierra, tuvieron que escapar de esa. No estamos aquí hablando de que la Iglesia Católica sea mala, hubo una historia horrible como la del Holocausto en Alemania, con esos judíos que tuvieron que sufrir un destierro forzado. Y muchos de ellos se hicieron conquistadores, se hicieron católicos, vinieron del Nuevo Mundo, porque tú me has platicado. Entre ellos fue Pedro Pacho. Y me llamó mucho la atención porque cuando investigué de Pedro Pacho por mi cuenta, antes de que tú me explicaras, él había nacido en Badajoz, donde viene Mario Godoy. Diego Pacho murió por la Inquisición, como tú me explicaste. Yo no sabía que había muerto hasta que tú me explicaste. Su papá Diego Pacho. El papá de Pedro Pacho, que es Diego Pacho, murió en la Inquisición. Y cuando tú me compartiste esto, me quedé pensando, wow, a veces como descendientes de ancestros de ese tipo, no vemos quizá la magnitud del sacrificio que los antepasados dieron. Y a mí me tocó de don Pedro Pacho, que es también, que es ascendiente de don Pedro Michel Corona, los Godoy, sufrió tan feo una muerte. Y quizá lo que me impacta mucho de este programa que estamos haciendo es que los judíos, incluyéndome, han padecido persecución muy injusta, sí, por medio de grupos religiosos fuertes, por medio de política, y por intentar... Y si él no hubiera tenido el valor de decir yo soy, quizá Pedro Pacho no hubiera venido a México. Lo que pasa quizá es que mi línea no... ellos encontraron la manera de esconderse y poder viajar aquí. No sé si se ve la imagen, ¿verdad? Nada más que está media borrosa. Cómo se estuvieron moviendo desde Israel, desde Turquía, Grecia. O sea, había judíos en todas partes. Nosotros somos sefarditas, quiere decir Sefarad, quiere decir España. Entonces, España y Portugal. Entonces, nuestras familias vienen de lugares y tuvieron que emigrar, algunos a Holanda, algunos al norte de África, algunos ya se vinieron a América. Pero sí, la persecución católica sí fue muy, muy, muy cruel con nuestras familias. Y eso es que hay que mirar, porque imagínate un tatarabuelo como Diego Pacho, papá de Pedro Pacho. Pues imagínate, dio su vida por su fe, primeramente, ¿no? Pero también vio el futuro de sus hijos. Y yo creo que trató de ocultar a sus familiares, trató de ocultar a sus, como los judíos en Alemania tuvieron que ocultar familiares, los mataban. Sí.
yo creo que el sacrificio yo creo que estaría muy bien. Tú que estás con este deseo de honrar a los judíos sefardí y que los mexicanos sepan que venimos de judíos. Muchos sí, muchos sí. No, no podemos No negar que todos, pero muchas no familias, podemos negar que. sí, que muchas familias vinieron acá y pues estamos, de alguna manera emparentados. Tú te hiciste tu ADN, creo, ¿verdad? Mi ADN me salió 2% judío. Ahí tengo una ensalada, la verdad. Y me acuerdo cuando yo le compartí a mi tío Alfredo, me dijo él que era porque mis antepasados. Y puse esa nota porque hasta salí filipino. Sí, no, pues Me salió un 2% filipino. Y dije, me salió filipino, ¿no? ¿De dónde? Pero me gustó mucho saber que cuando me salió judío me llamó la atención y fuiste tú la que me dio todo, que vengo de esas familias Aro, Jaladí, a Pedro Pacho, saber que Diego Pacho, mi tatarabuelo de hace años atrás, sufrió esta muerte horrible. Pues nada, realmente que como dije al principio del programa que grabé con mi jefe y contigo, de don Pedro Michel, es que nuestros ancestros nos alcanzan por cariño. Nos enseñan sus logros, triunfos y metas para imitarlos. Y a veces no tenemos ni la capacidad de ver lo que un abuelo, un ascendiente nuestro hizo para que la línea de nosotros siguiera. claro. Y quizás creo que tuyo honrar aquí, porque vamos a hablar de algo muy feo, lo que les pasó a los judíos sefardí, la historia como los ató, y sobre todo ver aquí como en México falta interés, como tú me dijiste, de que los mexicanos y la gente de México sepa sus orígenes completos. Que no nada más los indígenas o mezclados con españoles o portugueses, trasciende más. Es Entonces, que no solo somos mestizos. Mira, aquí tú crees que no tengo ningún parentesco con Jorge Negrete, ¿verdad? Tú vas a decir, ni lo conozco. Pero pues mira, yo me quedé ahorita con la boca sentada, así que si a alguien le saqué, yo creo que le saqué a él. mira, no, sí, mira, fíjate, aquí tú tienes, si ves la pantalla, dices, está Carlos de Godoy Miranda, que se Ajá, casó con ajá, Mariana Flores de la Torre. Y esos Flores de la Torre ajá, ajá. son muy importantes porque están en Zacatecas, pero se mueven a los Altos de Jalisco. Total que son todas las familias, que estábamos contando que Pedro Pacho se casó precisamente con María Ana o Mariana de Treviño de Velasco, que también pues venía de España, pero son los Ana María Treviño de Treviño Velasco. de Valle. ¿Cómo se pronuncia? ¿Terviño o Termiño? ¿Dónde es apellido? Son ¿Cómo se Terviño o Termiño? Es que fíjate que muchos usaban Tremiño y otros Treviño. Entonces, por ejemplo, Ujú. estos también están emparentados con los Garza. Entonces, unos hijos de Marco Alonso de la Garza, a los que nos dieron la ciudadanía española, son Garza, pero otros son Tremiño. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante porque cómo se mezclan y estas familias, esta Mariana es hija de Diego Treviño de Velasco, que de alguna manera también esta Mariana está emparentada con Sí, oye, Carlota Joaquina. una nota se te corta aquí un poquito la voz. Sí, a los Estás, 12 nos corta. Como que ¿Mande? a los 12 nos Se, corta. sí, se nos corta. ¿Será el Zoom, el internet o hay influencia angelical? Para ellos pensar. Aquí. Bueno, Yo creo que entonces sí. te voy a enseñar el de Jorge Negrete. Ok, aquí están sus Ajá. Gómez de Portugal, pero aquí están los Flores de la Torre que te había encontrado, que te había contado, que llegan a los Oh, con los Gómez de Portugal, pero aquí está el Manuel el Grande, el afortunado, el rey de Portugal, pero aquí ¿quién crees que está? wow. Aquí ¿quién crees que está? No sé. ¿Dónde está? Ay, no le seguí, pero aquí están los Flores de la Torre que llegan como tú. Aquí están los Flores de la Torre que llegan a Pedro Pacho. Es descendiente de Manuel I el Afortunado, el rey de Portugal. Ah, no, esa es otra línea, esos son los Gómez de Portugal.
Sí, sí, ok, muy bien. Y aquí Entonces, sí, entonces Pedro Pacho es descendiente monárquica de Portugal, ¿es lo que me estás diciendo? No, no precisamente porque mira, ellos son de los Flores de la Torre. Sí, sí tenía títulos nobiliarios, Pedro Pacho también, pero lo que yo te quiero aquí nada más hacer ver, sí tenían títulos, pero eran judíos y son los que se casaban entre las familias. Por eso Pedro Mm, se casó con Tremiño, que está emparentada con Carlota Joaquina, que se casó con el rey João de Portugal, Juan de Portugal. Entonces, ellos son los que mm. establecieron en Brasil, pero a ella estaba muy joven, pero la obligaron, como era una Borbón, la obligaron a casarse con João, pero es la misma línea esta de Ana María Treviño de Velasco, que pues ella sí también es descendiente de las líneas de Borbón. Entonces aquí se juntan todas estas familias. ¿De Borbones? No, no, ¿Ella es descendiente de Borbones, entonces? sí, está emparentada con ellos. No, no, no sé si son sus tíos o sus primos, descendiente quizá directamente no, pero sí está emparentada con los Borbón. Entonces, esto es lo importante que queremos mencionar aquí, que estas familias se casan entre los mismos, como mencionaba al principio, que es una de las características de las familias de los sefarditas, ¿verdad? Porque querían preservar su línea, su sangre, y ellos sabían de quiénes venían. Yo te he comentado que he estado haciendo una investigación de las líneas Halevi. Entonces, yo tengo 18 generaciones de mí hacia arriba, puro Saldívar, que entre ellos está el conquistador también, pues los Oñate, ¿verdad? Ay, no se ve. Pero aquí está No se ve. el último. Ahorita dejamos de compartir eso, es importante. Somos, pues, nosotros tenemos... Ok. ¿Qué es diferencia de descendiente a parentesco? Quiero saber la diferencia. Descendiente es que es la línea directa. O sea, tú sí tienes una línea directa con Pedro Pacho, ¿verdad? Ok. Pero Eh, no la tienes tan directa con los Borbón, aunque sí tienes descendientes o gente casada con Borbón, que de algún punto sí te haces tu pariente, pero no es la línea tan directa como Pedro Pacho, por ejemplo, eh, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? en este caso, tú compartiste de Manuel Godoy algo que me llamó la atención, porque si tengo parentesco con Borbón, que compartiste que se casó con una princesa, ¿verdad? Margarita. Manuel, Y sí, Manuel Godoy. Manuel Godoy, el príncipe de la paz. Y eso hace que él sea mi pariente también, Claro, ¿correcto? claro, sí. Ok. En el momento que él entró a esta línea de los Borbones, por ese casamiento, Manuel Godoy que se convirtió para mí. Pues yo creo que en digamos, chosno se le dice después de los o los tatarabuelos, perdón, este, chosno, chosno no sé qué número, pero por Ok. supuesto, un abuelo, pues por decirle así, o chosno, eh, pues antiguo, pero o tu tío, puede ser tu tío chosno, tu tío abuelo, pero definitivamente es por su matrimonio y porque son las mismas familias, tienen un comportamiento endogámico de casarse entre los mismos. Entonces, esto existía, aunque la casa de Borbón, pues, Yo vengo directo, Pacho es directamente mi abuelo, y él vino de la descendencia de Manuel I de Formado, y el rey de Joao, de Joao, ¿verdad? están Y él, emparentados, Joao se casó con... están Están emparentados. emparentados. Y Joao se casó con emparentados. Entonces, Joao se casó con Joaquina, que fue era un descendiente de Borbón. Sí, Los ella era descendientes Borbona, de Borbón, obviamente, Carlota era Joaquín Borbón. Borbón. Ajá. Entonces, el parentesco que tuvo conmigo, ese matrimonio Joao, que arrastró con Pedro Pacho, continuó hasta Margarita de Borbón. Y Godoy casarse con ella. Ese Godoy se añadió a mi línea prácticamente, por medio de esa línea, y él sería mi tío abuelo, ¿correcto? Sí, exacto, pues sí. Sí, como un parente, ¿qué es chosno? Es cuando hablas de chosno, así como se escucha como bien raro.
Se escucha como un gaznate que te comes. Chosno así se les dice a los después de los tatarabuelos. Así se les llama, ¿Mande? es la palabra que se usa Ah, para en vez de decir mi tatarabuelo, se dice mi chosno noveno, oh, no 13, mi chosno 20. Entonces, así, así va. Pero bueno, ok. déjame. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me refiero a lo de mi lado, ¿qué digo? ¿Que soy parentesco nada más? ¿Es lo que tengo que hacer? Sí, claro, sí, sí. Son, Ok, ok, es que, ok, por muy bien. Y del ejemplo, lado de mi judío sefardí, si tú disculpa, creyeras, continúa. ¿Mm? tú creyeras que no tienes parentesco ni con los Saldívar, yo te enseñé que hay una línea de los Godoy casados con los Saldívar. Entonces, los Saldívar es una familia que no la mencionan, mencionan mucho a los Garza, mencionan mucho a otros, pero los Saldívar, yo tengo esta línea que he estado trabajando, que te digo que están emparentados con los Garza, con los del Canto, con los de las familias de los Altos de Jalisco, con varias. Yo te enseñé la tuya, que tú tienes Aro, este, y yo tengo Halevi. Entonces, pues son estas mismas familias. O sea, la situación importante a considerar aquí es que que hay que conocer y entender que son de las mismas familias. Se casaban con los Borbón, como aquí, mira, aquí este libro, aquí se ve más bien, Mil Familias 3, que también lo voy a poner en el video más específico, pero bueno, este libro se llama Mil Familias 3 de Rodolfo González de la Garza, que habla de los descendientes de Fernando el Católico. Entonces, aquí está Pedro Saldívar. Se te cortó la voz. Se te cortó la voz. ¿Podrías repetir quién fue? Aquí están los descendientes de Fernando el Católico, en este libro de Mil Familias 3. Entonces están los Saldívar, pero también te platicaba yo que hay un Pedro regalado de Hinojosa, que seguramente son de las familias de Pedro Michel. ¿Cómo se llama? Regalado. No, Pedro. Regalado, no sé cómo. Ujú. Sí, entonces Oh, son de las mismas familias y inclusive hay un libro que Luz Montejano Hilton, una historiadora, se puso a transcribir todas las dispensas. Hay muchas dispensas, que eso nos sirvió mucho para documentar los procesos de genealogía para las ciudadanías, porque estas mm. familias, como se casaban entre ellos mismos, necesitaban dispensas, necesitaban perdón de la iglesia para casarse entre los familiares, que era costumbre de ellos, como yo te decía, casarse entre los mismos, ¿verdad? Era una de sus características importantes. Ok, y una pregunta, Yuri. El propósito de hacer este programa de Pedro Pacho, Diego Pacho y las líneas judías que lo representan, eh, ¿qué es lo que te inspiró a ti? Primero, tú ya te hiciste ciudadana española a través de esas líneas. Tú empezaste, creo que esta aventura de saber que somos judíos, muchos de nosotros. Pero cuando te pregunté acerca de mi relación con Manuel Godoy, cómo empezamos a conectarnos con él, tú sacaste toda esa información que me impactó bastante porque dije yo, wow, pues Borbón sale, ¿verdad? Hasta parentesco con Borbón sale. Y yo, cuando empezaste, tú mismo hiciste el programa que te inspiré a hacer este programa con mi búsqueda, eh, pero en tu lucha que estás teniendo de que familias sepan sus orígenes, ¿cuál es la importancia más grande de esto que estamos haciendo ahorita? La Pues, importancia más grande. pues mira, pues, como dices, como diría Bora Milutinovich, yo respeto, pero yo desde chica crecí, pues con historias familiares de cosas del holocausto, de cómo trataban a las familiares, porque también tengo unos recientes que vinieron en el holocausto y comentaban que al saber que en los cuarenta y tantos escupían a las familias porque saber que eran judíos. Entonces, y sobre todo, no, a mí me inspiró, pues sí, las historias de mis abuelas
contaban estas historias, su forma de vivir. En Nuevo León tienen muchas costumbres de sembrar higos. Entonces, Nuevo León es como si fuera México, pero diferente. Entonces, en Nuevo León las familias tienen la costumbre de conocer sus ancestros y de hablar de ellos y pues preservarlos. Pero lo que a mí me gusta la historia, pero me he dado cuenta que la historia es una gran mentira. Eh, es muy difícil hablar de estos temas porque, para empezar, la iglesia está atrás y la iglesia ha sido una situación muy complicada porque pues hizo la historia difícil a mi abuelo que estaba en la lucha con Zapata, lo perseguía. Eh, Mm. Me gusta la historia, como te comento. Yo sé que Josefa Ortiz de Domínguez, ella fue la cabeza de la independencia, pero la iglesia le dio el honor y todas pues ahora sí que los créditos a Miguel Hidalgo y Costilla, que también es judío y que también todas estas familias de Josefa y el esposo Domínguez, todas estas familias son judías. Entonces, si en México comprendiéramos, a mí me importa mucho que yo amo a mi país. Yo creo que una parte importante de que para que México tiene toda pues la capacidad de ser un país maravilloso, solo que tenemos situaciones que nos complican. Y yo creo que tiene mucho que ver este adoctrinamiento que vivimos a través de la iglesia, que la gente no sabe sus ancestros, ni qué quiere decir México, ni cuál es el origen étnico de cada uno de nosotros. Yo tengo una línea indígena de los Pames. Entonces, imagínate que cada mexicano supiera qué ancestros vinieron, porque eso quiere decir México. La palabra México quiere decir converger, como una planta de maguey. Convergemos aquí en este lugar. Este lugar es importante y mágico, porque aquí convergemos. Entonces, aquí llegaron esas familias y no solo esos. Digo, yo tengo mucho amor por estas familias y por todo lo que vivieron. eh, y porque de alguna manera yo también lo he vivido, porque yo he buscado mi... Yo cuando era más joven decía que quería ser judía, pero me decían es que no, porque tu madre no es judía. Pero yo decía, pero todas las historias que hay de la familia mía, entonces, el ser rechazada por los mismos mexicanos es tan complicado. Claro que a mí no, lo que más me ha impulsado es inclusive hacer una propuesta de ley, ¿verdad? Yo no tengo preocupación de que lo rechacen a uno, pues, pero yo comparto mi ideología con gente como tú, abierta, gente que no teme hablar, porque es tan complicado hablar en este mundo, ¿no? O sea que a la gente no le puedes decir algo porque lastima su... Más de complicado, porque que los temas que hablamos a veces no son relevantes a la gente. Me considera que todo ser humano, y yo lo digo porque tengo un negocio que atiende cosas de finanzas, taxes, seguros, todos esos. Yo creo que todo ser humano, como está en su sobrevivencia, en su instinto de sobrevivencia, de querer arreglar, supuestamente ser un mundo mejor, pero no saben la idea cómo hacerlo. Vivimos en un mundo mucho de competencia, a veces mucha resignación y mucho cinismo. Entonces, un tema como ancestría, obviamente, yo es que fíjate, soy judío, sefardí, hasta de parentesco de Borbón. ¿Tú? Se van a poner todos así, ¿no? Y obviamente cuando salió lo de Pedro Michel Regalado, vieron mi programa, algunos familiares, y se atacaban de la risa. Ay, ¿sí? ¿Y por qué no son? Y tu papá nunca te dijo, ¿verdad? A lo mejor no es cierto. Se pusieron así bien asesivos, ¿no? O simplemente decir que soy descendiente de Manuel Godoy. Ese traidor de España, ese amante de la reina, ese para acá. Y empezaron a ver una ataca de todos lados. Entonces dije yo, wow. Veas que vivimos a veces en un mundo muy cínico y muy resignado a sobrevivencia únicamente. Muy Pues hablar injusto, ¿Ah? muy injusto, porque, ¿Manda? muy injusto porque lo que vivió Manuel Godoy, él fue muy leal, fue una persona muy leal. España ni nadie tendría que hablar mal de él.
él se mantuvo con sus convicciones y sus principios de permanecer junto a su jefe, a la persona que él respetaba. Entonces, qué injusta la historia ha sido con Manuel Godoy. Y no es correcto que la gente ni siquiera lea, ni siquiera también este plática es acerca de eso, que la gente no se entera. Tú dices, ah, se burlan de que yo soy. Y es que nadie sabe quién es. Si supiéramos quiénes somos, sería una gran diferencia de país. Mira, yo cuando, bueno, vamos a hablar un poquito de Manuel Godoy. Yo, Manuel Godoy, tuve una experiencia muy curiosa, te platiqué al principio. Yo a los 7 años me regañaron por él. Entonces, desde ese momento me cayó mal, porque me regañaron por él. Nazo, porque estuve metí al despacho una tía que tenía un cuadro de grandote, decía quién es, decía Godoy, pues tiene mi apellido. Esto y que no sé qué, y me dio un manazo, y bueno, dije, me cayó gordo el señor. Este, así fue mi experiencia con él. Y después fui creciendo, y que se fue en 2018 cuando quise buscar mis ancestros, y pues agarré su foto, como dije, en el programa de don Pedro Michel Corona, y fue cuando noto de esto. Y la verdad, yo amo ahorita mucho la historia de Manuel Godoy, aunque al principio no quería relacionarme como tú dices. Sinceramente, esa justicia que sufrió históricamente, para mí él era el amante de la reina, él era el choricero, el vulgar, el que se metía con la reina y traicionó a España. Después ya con documentos, obviamente con un programa inclusive que la misma organización que está vindicando su honor en España y un escritor español en la traición del rey, José Luis Soto. Cuando yo supe más de él, me enamoré de él. Y me enamoré de él históricamente, porque como tú acabas de decir, de compasión a su historia, y de haber ido a la tumba de él, honrarle, y después de, inclusive en la misma tumba, bueno, que hasta le dije, oye, échame la mano, quiero conocer más de mis parientes. Y después de los 6 meses conocí a los Corgomiuri, a la Michelada, a los Micheles y a todos ustedes. Dije, wow, ¿sabes qué? Te quiero mucho, aquí está atrás de mí. Y él sabe que cuando vaya a París le voy a llevar una rosa, una flor, porque la verdad fue su investigación, que su viaje a París, que me ayudó. Pero ahora que sé que él es un tío abuelo, que está aparentado por mí a través de la línea de Pedro Pacho, que está, porque se coló a la línea No, no es que se coló, es que son las familias que se casaban entre ellos, y porque de alguna manera a la corona española le interesaba también casarse con ellos. O sea, los matrimonios entre entre los gente de la corona son intereses. Entonces, los judíos sefarditas les cubrían todas las necesidades que ellos buscaban. Entonces, sí. por Y eso, pues, pues saber esto, ¿verdad? Pacho, para mí ha sido muy interesante, porque ahora entiendo de dónde viene el enigma de los colombianos, el enigma de todos los familiares de nosotros, que de dónde venimos. Y no, es que no hay parentesco. Bueno, ya aquí está, creo que hay una respuesta. Vamos a hacer un programa tuyo con el RC de París, porque voy a ir a París en mayo, y voy a ir a hacer una investigación. No nada más voy a algo fílmico, pero también voy a ir a algo que pues es su cumpleaños, ya es mayo 12. Le voy a llevar un regalito a Manuel de su tumba, cantar las mañanitas. Pero también quiero ir a investigar el lugar donde él vivió, para hacer el programa que tú y yo vamos a hacer sobre esto, ¿verdad? Y darle como una justicia a su historia también. Pero referente específico, porque ahorita hablamos en general de las familias de Manuel Godoy, de Pedro Pacho, y los Saldívar, los Jaro, los Halevi, que están relacionados, estamos vinculados con todo México, porque pues, desde la Ciudad de México, que llegaban por Veracruz o por cualquier puerto que llegaran, pero se movieron, se casaron entre ellos mismos, y desde España venían cubriendo relaciones, digo, políticas importantes, alianzas. Entonces, te quiero poner un gráfico de un señor que se llama Nefi Arenas. Nefi Arenas es un genealogista que pues yo le reconozco también su labor, ha sido muy interesante, y él hizo este gráfico. Este gráfico está los orígenes judíos de los árboles de las familias de Jalisco. Aquí está Pedro Pacho,
está Pedro, hijo de Diego Pacho. Este señor Diego Pacho hizo lo posible. Bueno, de Manuel Godoy haremos un programa también especial. Pero hablando un poquito más de estas familias que son las mismas de Manuel Godoy, de Pedro Pacho, de los Gómez de Portugal, de Manuel el Grandioso, de Joao de Portugal, de los Borbón, de Vicente Saldívar, ¿cómo se llama? Juan de Oñate y todas estas familias, los Garza, los del Canto, ¿cómo están relacionadas? Entonces, aquí está este documento de Nefi Arenas, que habla, que bueno, es que está muy gráfico, pero por supuesto que está aquí la estrella de David como parte importante pues de todas estas familias que hay mucho que decir, ¿verdad? Sí, mucho que decir. ¿Y cómo te ayudó esta información? Porque a ti te ayudó a conseguir a través de tu línea judía sefardí, más me enseñaste las cartas que recibiste de Portugal y de España, que a mí me llamó la atención porque sin evidencia pues no puedes decir nada realmente. ¿Y cómo te fue en ese proceso a ti? ¿Qué tan duro fue? Pues, pues, pues ha sido muy interesante porque he entendido los movimientos de las familias de México. Entonces, ha sido súper enriquecedor y te quiero compartir en esa parte un expediente que no es mío, pero como no es mío, lo quise poner. Es un expediente de solicitud de nacionalidad portuguesa de descendientes judíos sefardíes de origen español y portugués, de un genealogista, Juan Enrique Hurtado Rojas, que habla de Ana Tremiño de Velasco. Wow. Entonces ahí está pues el matrimonio. Dice Ana Tremiño de Velasco, que es hija de Francisco de Costa, nació en 1535, perdón, fallece en 1580 en la Ciudad de México, contrae matrimonio con Pedro Pacho Rodríguez, hijo de Diego Pacho y Beatriz Rodríguez. Yo me hubiera ido por supuesto por Pedro Pacho, ¿verdad? Porque sabemos que Diego Pacho, tenemos el proceso de Inquisición de Diego Pacho. Entonces, pues Diego Pacho convirtió a su hijo en caballero de Santiago para poder ayudarlo a emigrar, a Pedro Pacho. Entonces, pues todo de lo que han padecido estas familias y cómo estamos vinculados, me ha enseñado mucho a buscar, a comprenderlas. No sé si expliqué. Muy bien, porque mira, como tú dijiste, Diego Pacho sufrió injusticia. Pedro Pacho, porque tuvo que ir a España, tuvo que venirse acá, lo que acabas de compartir, tuvieron que hacer hasta Caballero de Santiago para que lo aceptaran. Y muchos de ellos vinieron escondiendo su fe, inclusive me imagino que vinieron con mucho miedo aquí, sabiendo que estaban perseguidos, sus orígenes. Y también comentaste de Manuel Godoy, que justamente les retó porque obviamente pelean a sus reyes y esa lealtad le costó su reputación histórica, ¿sí? Y creo que cada ancestro que ha sufrido algo, podemos honrarles, podemos decir, ¿sabes qué? Mis respetos, ¿verdad? Y ahorita eso que acabas de compartir de Pedro Pacho me llamó mucho la atención porque no me imagino haber vivido en esos tiempos. ¿Te imaginas tú haber vivido en esos tiempos, ¿no? Que te perseguían porque vivas? No, y además te descubren por cualquier cosa. Hay procesos de inquisición de la hoguera por recetas de ensalada, por la forma de barrer la casa. O sea, ¿En serio? Sí, los judíos tienen costumbres muy, muy específicas de barrer, por ejemplo, barrían de adentro hacia afuera para que la gente no que diga de afuera hacia adentro, o sea, cosa que cualquier otra persona haría al revés, sino es que ellos querían siempre esconderse porque pues sí los perseguían y por eso mandaban como los Gómez de Portugal, como decía que también ese por algún punto debe de ser tu abuelo, Fray Teresa, es mi tío bisabuelo, ¿verdad? Porque tenemos el apellido de los Noriega y Guerra, que son de los Garza. Entonces, estas líneas mandaron a Padre Miera a la iglesia. Entonces, cada familia, no sé si tú has escuchado estos comentarios. Hay sacerdote, sí es cierto. Es cierto, ¿y por qué? O monja, para lo mismo que hacían carnitas, lo mismo que mandaban a alguien pues de alguna manera
al convento o al sacerdocio para esconderse. Era su manera de mantenerse. O sea, de mantener secreto el judaísmo de ellos. Exacto, Wow. exacto. Entonces, en Nuevo León, Oye, déjame repetirlo, me contaste un poquito. Lo que tú estás diciendo que las familias sefardíes, judías, para esconder su identidad, tenían que mandar al primer hijo, escogían a un hijo, ¿sabes? Perdón que te lo diga, no sé cómo le lo... podían bendecir o fregar la vida, la verdad. Sí, sí, Lo mandaba de monja o de padre. ¿Es lo que estás diciendo? sí, 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 es parte, Pero yo creo que a mí se me hubieran escogido en aquel tiempo me hubieran mandado de padre. Mira, parezco bueno, el papa ahorita, ¿no? está, Pero está muy padre tu traje. De qué es que conmemora que tu traje? pues mira, cuando tú me empezaste la ciudadanía portuguesa y española, a ver qué país me adopta con esto. este, ah, Yo te hice por lo de, me entró por los el aros. Borosado, exactamente, Borosado Jaladí que me platicas, y empezamos, inclusive mi ADN comprobó mi descendencia con Manuel el Afortunado y muchas de las familias que acabamos de decir. Me impactó bastante, me impactó bastante porque empecé a darme cuenta que, primero, como vamos a repetir, digo que este programa te vamos a incluir a Manuel Godó, que los ancestros nos alcanzan por cariño, ¿verdad? Y yo me estoy enamorado, como te dije, vuelvo a repetir, estoy enamoradísimo de mi tío tatarabuelo Manuel Godoy, lo quiero. Acá está, acá atrás, lo tengo. Ese cuadro inclusive tiene una historia muy paranormal también, como me llegó todo. Pero lo que vino detrás de todo esto con Pedro Pacho, Diego Pacho, cuando tú me comentaste de Diego Pacho, lloré. La verdad me tocó en el alma saber que lo mataron por ser judío nada más. Sí, Y como Pedro Pacho, la carta que acabas de leer, lo que tuvo que hacer para venir al Nuevo Mundo, la adaptación que hay, porque y aquí no estamos atacando religiones. Cuando la sociedad se rige por normas muy draconianas, lastiman a la gente y sí, crean mucho prejuicio. sí, Tanto Diego Pacho murió en Inquisición. Diego Pacho murió en Inquisición. sí. Pedro Pacho se fue forzado a salir de Extremadura, España, para venir aquí con otros descendientes de nosotros. Y Manuel Godoy se fue forzado, inclusive a casarse con una princesa que no amaba, pero que gracias a eso me lo incluyó a mí como pariente, y todo por normas sociales que no nos llevan a unidad. Creo que es horrible ocultar quién eres. Es horrible no expresarte con tu verdadera identidad. Es Claro. decir, y porque nuestra sociedad llena de odio a veces y de prejuicio inhumano. Y a veces un hombre solo, una mujer por eso. Lo que me acabas de decir de Josefa Ortiz de Domínguez, por ejemplo, que ella fue realmente la líder de la insurgencia en los tiempos de la independencia, pero por el feminismo, Machismo. el Y el machismo poder de la del iglesia. tiempo, El poder de la iglesia. y el poder de la iglesia se le dio a una, A un sacerdote. para que el status quo, ¿no? Y los judíos creo que han sido víctimas de eso muy seguido. Por eso me vestí así, darle la memoria a Diego, a mi tatarabuelito Diego Pacho, a mi tatarabuelito también Diego Pacho, que fue el que inició, la verdad. Y mi tío abuelo, pues aquí está acá atrás, que lo quiero mucho, me lo doy, y lo admiro. Y a todos los que hemos mencionado, que me une contigo, con Alfredo, con los Corona, Michelle Godoy, Oliver, Terminos de Bañuelos, que hemos mencionado, y Galeana también de participar, porque hasta eso saber que mi papá y mamá son primos distantes, hasta el señor Galeana salió metido aquí, Sí, así es. hasta él lo metimos aquí. Hasta Jorge Este, Negrete. para mí, pues, Jorge Negrete. hasta Jorge Negrete, yo no sabía que él era mi, ¿qué es? ¿Era mi tío él? ¿O qué era? ¿Qué Pues era es tu Jorge primo. Negrete, mi Es tío? más bien como tu primo, por primo lejano, porque ¿Un primo? es la misma línea. La misma, Porque es la misma línea de los Flores. él me lleva a Pedro Pacho. Y llegan a Pedro Pacho Wow, que me lleva. con los Gómez de Portugal. Y también tú, obviamente.
Sí, yo también tengo mis Michelle. Ajá. Por supuesto, Pero mi también ADN tú también también salió. tuviste la misma situación de a tu primo. Sí, sí. Sí, wow. Además, Y creo que el mensaje que se puede dar aquí, al hablar de Pedro Pacho, Diego Pacho, bueno, ¿cuál es el mensaje que tú, y a través de estas líneas judías también, y los judíos que acabas de, qué es el mensaje que tú nos darías, Yuri, con todo esto? que nos abramos más la mente, el corazón pues busquemos, no nos quedemos con lo que nos quieran inculcar. Eh, las familias, el gobierno, la educación. Nosotros tenemos que encontrar nuestra verdadera identidad, a qué venimos. Yo definitivamente vine de alguna manera a resarcir este, estas familias perdidas. Tengo algún numerito, no tan grande, pero como otras personas, pero sí he hecho una gran cantidad de personas, españolas, portuguesas y pues muy pocas de Israel, pero sobre todo eso que pues no nos avergoncemos de nuestro origen, pues sí tenemos ascendencia judía y esperemos que los judíos también nos respeten, los ashkenazi. Pedimos también que nos respeten porque pues como dicen que ya tenemos muchos años en el exilio, por ser anusim en el exilio, ya no tenemos derecho. Pero pues ahora sí que nuestras Mm, familias se vieron obligadas a exiliarse y a esconderse. Y pues de alguna manera lo que yo he encontrado en muchas personas es que nos llaman como una prueba eres tú, tus ancestros te llaman, a mí también. También escucho cosas ahora sí como si tú paranormales, de cómo voy, cómo qué hacemos o quién eres y todo eso que yo lo decía desde muy joven. Entonces, pues que busquemos nuestra identidad y pues que estamos aquí para aprender de nosotros y pues yo he aprendido mucho de ti, tú has aprendido de tus ancestros a través de mí, entonces, o como sea. Entonces, pues creo que ese es el mensaje importante, es de alguna manera honrarlos, honrar nuestra vida, quiénes somos, de dónde venimos, nuestras líneas de judíos, nuestras líneas indígenas, porque eso somos. Digo, tú ahorita estás en otro lugar, pero los que seguimos aquí, en esta tierra, que amamos México, tú también lo amas, pero que estamos queriendo hacer un mejor país realmente mm, que es parte, yo he estado trabajando también en un sentido de reconocer la identidad a través de mi propuesta, para una cultura de la paz, porque así podemos coexistir mejor. Si yo te respeto, yo sé quién eres, yo me respeto y sé quién soy y podemos coexistir en una forma más pacífica. Y creo que sería eso sí sería un mundo mejor, en vez de criticar y decir que no seguimos las ideologías de nuestros ancestros, pero ¿de cuáles ancestros hablas? ¿De los nuevitos o de los que no conoces que están en tu árbol? Porque pues estos ancestros judíos están en muchas familias mexicanas y pues hay varios proyectos, también hay un proyecto que Shlomo Busaglio nos invita a estas familias y que pues la que quiera también contactarnos para apoyar estos proyectos de los, pues de amor a Israel, que no es seguir quizá la religión o sí seguirla, ya depende de cada quien, pero sí honrar de alguna manera pues quienes somos en este mundo, no solo en nuestro país, en nuestra vida. mm. Pues bueno, yo te hago una pregunta porque muchos me han preguntado, y lo que te dice Yuri es cierto, lo que te dice Alfredo es cierto. Pues yo quisiera que tal le dijeras a la gente, ¿quién eres tú? ¿Qué haces de por vida? ¿Qué títulos tienes? Yo sé que esto Pues bueno, yo he tenido pues mucha inquietud de viajar por el mundo, he viajado, he vivido en los 5 continentes, estudié un posgrado en Escocia, he estado pues también en países árabes porque también tengo ADN árabe, entonces he estudiado. a mí me salió, a mí me salió, ¿De qué te salió? ¿De qué país te salió? me salió una ensalada a mí, me no que continuar. A mí me salió iraquí y libanesa.
Wow. Y de Israel también me salió. Oh my God. Entonces, y lo que te iba a decir también, nosotros somos de estas familias antiguas. Yo entiendo, yo respeto a la gente de Ucrania porque yo estoy a favor de la humanidad, pero estas familias de Ucrania, muchos, no puedo decir que todos, pero muchos son descendientes de los judíos de 1800. Nosotros venimos de familias de 1500 o hasta más, del año 1000. Entonces, bueno, me decías que quién era yo, pues Pero, yo ¿cuál es tu grado universitario? Ya nos platicaste. ¿Cuál es tu grado universitario, Julie? tengo una maestría en métodos alternos de solución de controversias y hace poco me dieron un doctorado honoris causa. He estudiado derecho, he estudiado diseño, he estudiado muchas cosas, lenguas, me gustan mucho las lenguas. He estado en países para aprender la lengua, he estudiado hebreo, portugués, árabe. Tengo un grado de la Universidad de Córdoba, esta de adición el artículo 2, un inciso E o D, dependiendo como la perspectiva, porque ahí tengo ahorita un debate. Pero los indígenas también. En México tenemos una línea indígena. Imagínate que supiéramos qué línea indígena es. ¿Por qué no? Que, pues de alguna manera, que el gobierno nos apoye a aprender Ok. la lengua. Mm. Y tienes maestría, eres abogada internacional, me dijiste, ¿verdad? También. Sí. ¿Qué tipo de licenciatura internacional tienes? Bueno, estudié diseño gráfico y derecho. ¿De qué? ¿De qué? Diseño gráfico y derecho. Es derecho, ok, muy bien. Entonces, por eso puedes hacer lo del lado, ¿verdad? De restaurar las estrías, como lo estás haciendo conmigo. Sí, También, sí, yo- ese ha ajá, sido mi hobby. Ha sido mi hobby ok. por más de 25 años. Tu hobby, ok, ok, las cosas con las que es, ok. ¿Pero has escrito libros? Sí, participé con don Jorge Salazar en la ¿Has escrito, sí, mandé? participé en la herencia sefardí con don Jorge Salazar y escribí Los Garza. Ujú. Ahorita tengo uno que espero que se publique pronto, que son mujeres y diosas mexicanas, porque hablo más de la cultura mexicana, de que pues había diosas, había mujeres empoderadas, no es como pensamos que la Mm. indígena está ahí abandonada y siendo humillada. No, las mujeres indígenas realmente tenían un estatus, poder y pues la cultura mexicana es parte de ellas. Diferentes personas, ¿qué es un judío sefardí? Bueno, los judíos pues ya sabemos que son los que siguen la Torá, que siguen al profeta Moisés y que pues que cumplen sus misbots, sus principios religiosos de no comer cerdo, ¿verdad? Pero hay dos tipos, los ashkenazi y los sefarditas. Los dos tienen un origen muy antiguo, pero los sefarditas, como te decía, son de Sefarad. Sefarad quiere decir España. Entonces, la antigua Sefarad es el hogar de los judíos. Se hablaba la lengua ladina. Inclusive en México hay varias palabras como ay, Ancina es. Y creemos que es una persona que no sabe hablar. Pero es cierto, la Iglesia Católica construyó el castellano o usó las bases casi, o estuvo parte en las bases del castellano para de alguna manera relegar la lengua del ladino que se hablaba en Sefarad, ¿verdad? En España. Entonces, esos son los judíos sefarditas. Una pregunta, ¿por qué fueron perseguidos los judíos en España y Portugal? ¿Cuál fue la razón? O sea, ¿cuál fue el motivo de hacer tanto sufrir a familias que nuestros ancestros tuvieron que viajar Pues y a otras mira, partes de Latinoamérica? la iglesia, la ¿Cuál fue iglesia la razón? La iglesia ha querido tener el poder y la única manera de controlar ha sido a través de manipulación ideológica. Entonces, no creo que haya alguna cosa escrita de por qué la iglesia persiguió a los judíos, pero nada más para ver que ha encontrado o ha buscado la iglesia católica manipular a grupos. ¿Por qué? Pues la verdad, yo no puedo encontrar una razón ¿por qué hacerlo? No sé.
No sé, no sé si hay ¿Y algo. por qué ustedes participaban en el colectivo? Porque sabemos que Manuel Primo de Fortunato, que es un descendiente de nosotros, fue el que prácticamente hizo lo que me has informado, esta expulsión, prácticamente, ¿no? Que actúa Pedro Pacho, a Diego Pacho, los que vamos a hablar aquí. ¿Cuál No, fue? fueron muchas O familias, sea, fueron era varias familias, fueron más de 20 familias con las que se estuvieron no, moviendo wow. en estos tiempos. Pero, ¿por qué los perseguían? ¿Por su fe? No sé la verdad, porque se cree que el pueblo de Israel es el pueblo elegido, pero pues ya nosotros ya ni nos tocó nacer ahí, pero pues se movieron las familias desde hace tantos años. Las familias Halevi se movieron a Irak, se estuvieron moviendo para todos lados por huir de lo mismo. Entonces, esto tiene muchísimos siglos. La respuesta, quién sabe si exista, pero el chiste es que sí, la iglesia ha hecho una persecución muy grave, muy fuerte, que nuestras familias, hasta mi abuelo, te digo que lo perseguía, mi abuelo paterno, él vivía en Michoacán y él andaba con Zapata en la división de la tierra y tuvo que huir a las montañas porque pues, la iglesia lo amenazaba. Entonces, este, pues Pedro Pacho es hijo de Garci Pacho, que así le decían, Garci González Pacho. No hay mucha información de eso, pero sí te quiero compartir esta línea que es importante. Ok, ¿y dónde nació él? ¿Sabes? Garci Y Pacho, Diego Pal, ¿dónde? pues nacieron García Pal, no hay- ¿quién es él? Diego García Pal, ¿dónde nació? nacieron en España nada más que en el Fregenal, no sé dónde sea eso. Ok, ok, Pero ellos. sí, sí, pero son de las mismas familias que te digo que, que son Ujú, estas familias, Azaria ibn Abu Lara Israel Gaon Cohen. ajá. Cohen quiere decir sacerdote, pero estas familias se van Sacerdote, ok. casando con los Halevi, En el idioma hebreo, sí. Cohen. Halevi, y luego y ahí ya son Judá Halevi de las caballerías, Abraham Halevi de la caballería, Isaac Simón del Halevi de la caballería, María Núñez Halevi. Entonces, estas familias son los que te digo que pagaron el viaje. Son de las familias de los dueños del castillo de Olomillos en Burgos, España. Entonces, están emparentados todos, así lo decidieron porque son de las familias que emigraron con ascendencia judía. Entonces, aquí ya se hacen, bueno, más adelante están Pedro Maluenda, se ponen Maluenda y luego se cambian a Santa María. Y luego aquí está Vicente Saldívar y Oñate, que él fue el que fundó Zacatecas. Entonces, aquí desde ahí, de ese Vicente Saldívar hasta mí, que son 18 generaciones de puro Saldívar. Entonces, y estos Saldívar se casan con los Garza, se casan con los del Canto, se mueven hasta, me los he encontrado en Nayarit, que, que también son de alguna manera cónclaves judíos que son los mismos de tus familias y mis familias. Entonces, esto hecho nada más confirmar las líneas de, y son las mismas familias que nos confirma pues esto nos da de alguna manera el pensamiento científico de concluir que Manuel Godoy es familiar tuyo por ascendencia con los Godoy y con ascendencia con las familias de Borbón, que son familias emparentados con judíos. Igual que Pedro Pacho es descendiente tuyo, que diga ancestro tuyo, tú eres descendiente de él, quise decir, es tu ancestro. Entonces, esta manera que nos dan este comportamiento endogámico de las familias nos hace concluir que estas familias son tus familias y que, pues, cómo se casaron, ¿verdad? Y cómo llegaron a México y cómo han hecho de México, pues, este país como es.
Ujú. Y Diego Pacho fue muerto en la Inquisición. Y Pedro Pacho, su hijo, obviamente nació en Badajoz, España. Me compartiste eso. Y él cuando vino aquí a México, bajo lo que platicaste el programa, ¿qué fue Pedro Pacho aquí en Jalisco, México, México? ¿Qué hizo él? Pedro Pacho, Ujú. pues, pues hay información de que estuvo participando en pues en los movimientos de alguna manera de la conquista, de la colonia. Este, Mira, Wikipedia, cuando yo lo busqué, compartiste del Wikipedia, habla de que fundó dos pueblos en Jalisco. Eh, También creo que fue Zacatecas, junto con Juan Carlos de Godoy. Y todos los conquistadores se conocían, y parecía que todos venían de descendencia judía. claro. Mira, Entonces, no, no todos eran. sí, sí, sí. No, sí, todos están emparentados. Nada más que qué hizo precisamente Pedro Pacho. Sí, sí, es que se corta. Tú compartiste que por mi parentesco Godoy, Pedro Pacho es mi directo, mi chosno directo, así dijiste. Ajá. Y obviamente, pues descendiente de Don Diego, ¿verdad? Y descendiente de los reyes de Portugal, creo que compartiste, No, que me une a la línea de ellos, Borbones. ellos no son descendientes del rey o de ninguna línea. Ellos no. Mm. Se casaron con familias que eran de alguna manera o que compraba Oh, títulos o eran de Borbón. Ellos, yo hasta ahorita no he encontrado más allá atrás de García y Pacho. Y mira, en esta imagen que tengo aquí puesta, dice, en este sitio se fundó definitivamente la ciudad de Guadalajara en febrero de 1542. Relieve escultórico realizado por Rafael Samarripa recuerda la ceremonia de fundación encabezada por Cristóbal de Oñate, lo acompañan conquistadores indios. Cristóbal de Oñate es familia de Vicente Saldívar y Oñate. Entonces, oh, son las mismas familias que estuvieron junto con Pedro Pacho moviéndose pues de alguna manera colonizando. Eh, wow, wow. Y pues venimos con la gráfica que vas a enseñar ahorita nos va a enseñar mucho, mucho, ¿verdad? Sobre todo en la relación que tú y yo tenemos con él. ¿Todos somos o tienen este privilegio de estar relacionados con Pedro Pacho? Todo lo de Jalisco y lo de Nuevo León, ¿quieres Sí. decir? No Sí, sé, no sé, me hay pregunto. hay ciertas familias que sí. Mira, por ejemplo, aquí está un gráfico de Juan de Portugal, ahí está Ajá. Enrique Rey de Castilla, los Borgia, los Martínez de Revilla, eh, conquistador Diego Agüero Sandoval, hasta estamos emparentados. Hay unos parientes de los Saldívar que también se casaron con los, pues de Pizarro te comenté, Sí. Isabel de Cortés. Entonces, sí hay familias, seguramente si su familia fue, si su abuelo, bisabuelo, dependiendo de qué año sea, ¿verdad? Estamos hablando de los 30, del 1890, sí son familia de nosotros, descendientes de las mismas familias, y depende de qué líneas. Yo he encontrado que los Flores, que te digo de Nuevo León, los Flores de los Altos de Jalisco, de Nayarit, porque también estuvieron en Nayarit, son de las mismas familias, están casados con los mismos, son sus parientes. Mm, entendido. Sí. Ok. Eh, Entendido. Ok, me explicaste todo. Y pues bueno, hemos grabado casi un buen tiempo. Pues yo estoy muy contento de descubrir mis orígenes judíos. Creo que me vestí de judío, me puse la kippah, la primera vez que la pongo, y todo el mundo me vio raro en la calle, vestido así de morado. Le voy a poner una foto de cómo me veo, porque me la tomé en un lugar de Julian en un lago hermoso.
pero me di cuenta de lo abertura. Por ejemplo, con don Pedro Michel Corona hicimos lo de Carlos Magno, ¿verdad? La descendencia que tengo con él. Y ahorita don Pedro Michel Corona también conecta con Carlos Magno. Y el hecho de saber que hay parentesco con Borbón, significa que hubo familiares que se casaron con gente de Borbón, después de San Miguel, Manuel Godoy, nuestro pariente. Para mí ha sido un privilegio estar aquí, por lo que la verdad se extendió más, porque los primeros programas que vimos, o que me hicieron, fueron hasta Pedro Michel Corona y mamá Galeano, hasta creo que el Benigno Galeano. Expandimos a ¿cuántos años? 500 más, creo, unos 300, 500 más ahorita. Y simplemente saber que hay récord de que nuestros antepasados hicieron un sacrificio por nosotros, en amor. Creo que es lo más bonito. Sí. Quizá eso lo más nos puede dejar este programa. Que nosotros no entendemos a veces lo que hacen nuestros ancestros, lo que hicieron, lo que sufrieron, pero sus acciones nos alcanzaron. Pues sí. Diego Pacho sufrió la muerte. Pedro Pacho tuvo que sufrir el exilio. Y en el aspecto de Manuel Godoy, como tú dijiste, la ciudad lo trató mal, pero nos dejó un libro de memorias para ver que la vida política es dura. Sí. Es dura. En el libro que te envié de Francisco Javier de Castaños y Cañedos, que es un genealogista condecorado que vive en Morelia, tiene una frase en el libro que dice: todos somos Pacho. Entonces, somos Pacho. Todos somos Pacho. Dice: Ted y el libro Los Padilla de Ávila iniciaron la consulta de las fuentes disponibles. Empezó con la cédula de Pedro Pacho en Icaza, pues pasé luego a la declaración de capitán Diego Flores de la Torre ante la Inquisición. Y bueno, así sigue este libro. Entonces, pues sí, tú dijiste que quién era Pedro Pacho. También quería decirte esta parte que dice... dice: el enredijo de Dávila que comete, que comete González Leal a tratar de aclarar el enredijo que hizo Dávila Garibaldi. Aquí Palomino relata lo dicho por González Leal y que lo dijo asentando, y prosigue diciendo: es decir, González Leal queda en lo mismo por el afán de casar a mí, nuestra antepasada doña Ana, hermana de don Baltasar y natural de los reinos de Figueroa, como ella misma lo declara, de Pacho y de Figueroa, con un joven sobrino suyo, el segundo Vicente Saldívar. Entonces, pues nada más era para decir lo mismo, que son los mismos. Exactamente, el parentesco que tenemos con Pedro Pacho es muy obvio, muy fuerte, y sobre todo esa descendencia que tenemos con Gómez de Portugal, con Jorge Negrete, entonces no es como le diría a mucha gente que nos escucha ahorita, choricero. No estamos como dicen, ahí choriceando, inventando historias, cualquiera lo hace, cualquiera es. Y Pedro Pacho es importante porque es familia de nosotros. Es familia de las familias que fundaron México, es uno de los, de alguna manera, conquistadores. Haya hecho lo que haya hecho, no importa, fue parte de las familias. Igualmente, los dos, Pacho y Manuel Godoy. Entonces, la verdad, estoy muy agradecido por este programa. La verdad, me orienta más mi ida a París, porque como te dije, voy a investigar más de un programa especial de él. Y mi deseo es que el enigma de Manuel Godoy también se pone, porque Pedro Pacho también, cuando le he preguntado a gente de los Colombiuri, no sabe, nunca sabe. Mi tío, inclusive personas genealogistas de la familia, mi cuenta que Pedro Pacho ni saben quién fue. Sí, oí de él, ¿verdad? Y no sé. Y la verdad, pues está ahí, está en lo que tú investigaste. Y para mí es muy bonito saber más de otro ancestro. Y como te dije, el que me tocó más a mí, aparte de Pedro Pacho, fue Diego. Y en honor de él, por ese sacrificio que dio por nosotros, la verdad, no hablo como un salvador, pero no imagino vivir en aquel tiempo y que te estén matando y te digan quiénes son tus familias. Cuando yo fui a Alemania, eso hacían con los del Holocausto, nos forzaban a decir dónde estaban sus parientes, y lo que él sufrió y cómo tuvo que proteger a Pedro y a toda la gente que venía detrás de él para que naciéramos. Tú y yo estuviéramos aquí. Sí, por eso todos somos Pacho. Por eso, en honor a los Pacho, a Diego, a Pedro,
quien también nos cubrió, que también cubrió a Manuel Godoy con eso. Pues damos honra en este programa a ellos. Vuelvo a repetir, lo dije en el primer programa, lo vuelvo a repetir en el programa de mi mamá, los ancestros nos alcanzan por cariño, nos enseñan sus lecciones de vida y nos dejan saber que ellos fueron humanos. Ya voy a llorar porque fueron humanos. Claro. Y vivieron circunstancias muy difíciles al acuerdo de la realidad de aquel tiempo. Mujeres líderes fueron reprimidas. Exacto. Hombres como Manuel Godoy, que nació de nobleza más o menos, pero era descendiente, era un hombre bueno, vivió un exilio horrible, como tú dijiste, injusto. Pedro Pacho tuvo que salirse de Extremadura, de Badajoz, él nació en Badajoz, lo que la ciudad dice, y venirse a establecerse a México, tomar y adaptar a muchas cosas, y Diego, no podemos decir más, murió por salvar y proteger a los que quería. Si estos judíos sefardíes o estas familias allegadas a las judías, aunque no sean judíos, o sea, llegaron a los parentescos que tenemos para extenderse en lo eterno y no para que su voz sea callada. Y yo quiero reconocerte, Yuri, por tú, creo que has ido al Congreso a hablar de esto, has ido a pelear leyes de esto, has ido a hacer... Nosotros no tenemos ni el alcance de eso, yo no lo tengo, pero tú como abogada, como una profesionista, una genealogista profesional, y sobre todo lo que está haciendo conmigo, la restauración europea, en parte de toda la familia, yo te doy gracias por mí, ¿verdad? Primeramente, pero creo que mucha familia, ojalá que cuando vea este programa, vea el amor de nuestros ancestros, vea el amor al pueblo, porque ellos realmente han sufrido. Nosotros somos judíos, les gusta o no, Exacto. les gusta o no, somos judíos. Ancestros judíos. No de religión, pero de herencia. Ancestros judíos, sí. De herencia. Sí. Tenemos una diversidad en nuestra sangre, con todas las familias que nos representan, inclusive la Borbona. Pues es formidable. Y quizás lo que podemos sentir aquí es humildad. Cierto. Es humildad para transformar el mundo y hacer lo que ellos hicieron. Nuestras vidas a lo mejor no van a ser como las de ellos, ¿no? Yo no voy a ser primer ministro de España un día, ni tampoco me van a matar la Inquisición o me voy a venir a establecer un estado como Zacatecas y Jalisco, ¿no? Pero pues ahí la llevo. Ahí la llevo. Bueno, hagas como el príncipe de la paz, ¿qué te parece? Pues se puede ser el principito de la paz, pero ahí la llevo. Bueno, primo, pues está bien. Eso es bueno, ahí la llevas, ahí la llevamos los dos. Pues vamos. ¿Cuál es tu próximo proyecto en esto? Sí, pero nada más rápido, ¿cuál es tu próximo proyecto allá en el Congreso? ¿Quieres pasar? Que la gente sepa. Pues quiero hacer, esta es una propuesta para de alguna manera que pues el mexicano pues sepa y entienda sus ancestros y tenga este derecho, porque pues es un derecho que no existe. Entonces quiero de alguna manera... ¿El derecho cuál es? Quiero que expliques muy bien el derecho ese. ¿Cuál es el derecho que estás peleando? A ver. El derecho que estás peleando, ¿cuál es en el Congreso ahorita? Porque lo has hablado, pero no lo has definido. ¿Quieres que la gente mexicana sepa eso? Hay un derecho que tú deseas. Sí, mira, o sea, inclusive te vi peleando. Sí, la iniciativa es sencilla, ¿no? Que el gobierno de alguna manera se comprometa a generar un instituto etnohistórico con el fin de preservar el patrimonio y legado de la familiar en México a través de un protocolo, ¿no? De recolectar recuerdos, información y generar una base de datos. Y de dos, que de alguna manera que el gobierno añada al artículo 2 constitucional que se reconozca y garantice a los pueblos y las comunidades indígenas, porque sobre todo es para las comunidades indígenas, porque pues, los judíos también han sufrido, pero en México creemos que le hemos dado el derecho y no. Pero nos incluye a todos los mexicanos. Preservar y recuperar la memoria histórica a través de la genealogía familiar, mediante el autoconocimiento de la propia memoria, lenguaje, legado e historia familiar para fortalecer la percepción y herencia cultural, étnica,
además del conocimiento etnohistórico de la gran diversidad que integra todo el territorio nacional y proporcionar la información relevante a las personas que lo soliciten sin restricciones y debidamente identificadas en el Instituto Etnohistórico. Entonces, es muy sencillo, pero es un derecho que no existe. Mm. O sea, nadie respeta los derechos de los orígenes de la persona. Y como tú dices, la crisis de identidad del mexicano es muy fuerte. Porque, Está, nadie sabe de dónde viene. Decimos que viene, sí, somos mestizos, porque se mezclaron indios con españoles. Sí, claro, pero tu línea, ¿cómo decirte? Eres parte, pues no solo español. Creen que solo vinieron españoles y los portugueses. Nuestras familias, pues vienen muchas de Israel antiguo, pero pues vienen de Israel. Entonces, claro, es parte de conocer toda la historia y que la gente tenga este derecho, que no hay, y que le interese, porque es un bien patrimonial que no se está respetando, ni rescatando, ni recuperando, ni fortaleciendo, pero pues que sería parte de que nos haría mejores mexicanos, porque pues nos reconoceríamos, nos respetamos y coexistimos, así es. ¿verdad? Qué bonito. Pues yo vivo en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí tenemos una diferente manera de ver las razas. Aquí hay leyes, nos protegen. Aquí inclusive tu orientación sexual se protege en Estados Unidos, todo. Y lo bonito es vivir en un país democrático. Creo que en México le falta eso, ¿verdad? Mucho. No porque no exista respeto a las personas, pero los derechos humanos se violan más en un país donde hay mucha burocracia. Y bueno, yo no voy a hablar de México porque yo soy también mexicano, pero tú vives allá y pues tienes mucho valor para hacer lo que haces y por eso podemos confiar que esta información de los judíos sefardíes que hoy se trató para honrar al pueblo hebreo en México tenga el sentido cultural y ojalá que nadie lo tome mal. Ay, están hablando mal de los católicos. No, nadie está hablando mal de nadie. Se está hablando de un dicho histórico como se habló en el Holocausto. Hubo gente que sufrió injusticias. ¿Por qué? Por una religión y una doctrina Y que quería la otra. Que es de quería dominar. genealogía, que es parte de la historia. Entonces, estamos hablando de nuestros ancestros. No estamos Exacto. ni siendo la persecución, ni acusando, ni señalando, pero sí, ¿cómo se llama? Pues de alguna manera denunciando. No denunciar para ninguna situación, sino nada más dejando saber a la gente, pues lo que pasó. Perfecto. Pues bueno, seguimos Pues en yo lo que aprendí, aprendí mucho. qué bueno. Me mandan las grapas porque se las mando. Y pues puedo decir con honra, soy judío sefardí, y con honra a Diego, a Pedro Pacho, desde el cielo. Gracias por lo que hicieron, para que la línea de nosotros y los que estamos aquí en México hayamos venido. Y también le doy también al cielo gracias por mi Manuelito Godo que está acá atrás, porque si no hubiera, si hubiera iniciado una investigación nada más por él, no, a ti, ni a mi café, ni a los Cogomil, ni a la Michelada, ni a los Micheles, ni a nadie que conozco ahorita, la verdad. Acá este señor de acá me alcanzó también en su cariño y a él también le quiero dedicar este programa, porque vamos a hablar de cuando llegue de París, voy a tomar fotos como dije, y creo que tienes hasta cosas de él cuando vendió una casa, el acta de defunción de él, me estás consiguiendo el acta de nacimiento de él, creo que si hay una la vas a conseguir, pero todo eso que me estás consiguiendo de manera me queda así, wow, ¿no? Hasta los últimos, un año antes cuando vendió la casa se la traspasó a Josefa Tudó, ¿no? Sí. Su esposa, a la princesa de la paz que le llaman, ¿no? Y todo eso que has conseguido, que a mí me ha fascinado, porque así como consigues de Diego Pacho, Pedro Pacho y todo lo que me has dado, también me estás consiguiendo de él. Y yo me quedo así con la boca. Es más, lo que tuvimos, hablamos de la ley de su tumba y todo, me ha impactado bastante, porque tu preparación internacional simplemente me nutre tanto, porque sí quisiera, yo siento que como Pedro Pacho y Diego Pacho, diciendo que sus descendencias se extendieran yo creo que él también decía cuando hizo su libro de memorias que sus descendientes o parientes de él entendieran su historia y su justicia de su exilio. Pero yo creo que lo más bonito y sentido eso en mi corazón cuando estuve en su tumba, que él quería España.
Él quería morir en su patria. Claro. Y imagino que Pedro Pacho, cuando vivió en Badajoz, se tuvo que venir a México, también extrañó su patria. Diego Pacho, ni se diga. Y todo aquel que ha sido exiliado o ha tenido que ser forzado, como los judíos, han tenido que hasta honrar a Israel de lejos, honrar su tierra de lejos. Claro. Y eso duele. Exacto. Eso duele. Pues tenemos el de Manuel Godoy y el de los Saldívar, y de los Halevi y los Haro. Todavía tenemos cosas por hacer, así que Mucho por hacer. Entonces, te voy a decir mi viaje, te voy a poner fotos allá de Francia cuando vaya en mayo, ¿ok? pues bueno, Y bueno, gracias. pero prima, un beso, un abrazo. Seguimos Y platicando. por todo tu cariño y amor a todos nosotros que nos entrenas, nos educas y sobre todo nos das esta información hermosa, ¿verdad? Para todos. Gracias. Cuídate, primo. Buenas tardes. Bye. Buenas tardes. Bye.